Bien, veamos. Nosotros tenemos que empezar con toda la unidad de funciones y vamos a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Ustedes conocen distintos tipos de funciones, pero aparte de conocer distintos tipos de funciones, yo quiero saber si una gráfica es una función. Ya habíamos hablado de todo esto, lo había mostrado con unicidad, con existencia y todas estas cuestiones. Una vez que yo sé que algo es función, lo tengo que clasificar. Supongamos que yo diga, clasifique a los alumnos de sexto C según género elegido. ¿Estamos de acuerdo? A mí no me clasifico, pues yo no soy alumno de sexto C. Si viene un alumno de sexto B, no lo voy a clasificar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo, para clasificar una función, primero tengo que saber si es función. Lo que no es función, no lo voy a clasificar. ¿Hasta acá hay alguna duda? Antes de comenzar con esa clasificación, vamos a hablar de algunas cuestiones particulares de una función. Yo en una gráfica de una función, en donde tengo mis ejes cartesianos, piensen en esto, supongamos que yo tenga la siguiente gráfica. Bien. Y dibujé esto acá. Y veamos. Estoy marcando que esto, lo último que acabo de marcar, ¿qué es? ¿De qué tipo? Muy bien. Por lo tanto, sé que estoy hablando de qué función. ¿Por qué? Y va creciendo. Buenísimo. ¿Cómo se denomina a este punto que estaría acá, justo ahí, donde está el raíz o cero de la función? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se denomina a este punto? Ordenada al origen. Quiero que queden claro algo. Este eje se llama eje o eje de las abscisas. Entonces, yo si tengo un punto, por ejemplo, el punto 1, 3, yo digo, ¿cuál es el valor de la abscisa? 1, porque es el valor de x. Y este eje es el eje Y o el eje de las ordenadas. Y tengo que tener en cuenta esto. El corte que se produce en el eje Y se llama ordenada al origen. Pero cualquier otro valor en cualquier otro lado de mi gráfica es un valor de la ordenada. De hecho, acá, ¿cuál es el valor de la ordenada? 3. ¿Y por qué digo ordenada? Porque no está al origen. Es el valor que toma ahí cuando x es 1. ¿Eso está claro lo que acabo de decir? Muy bien. Teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, teniendo en cuenta cómo vamos viendo esto, vamos a ver cómo voy a clasificar las distintas funciones. Para eso tienen que tener en cuenta que nuestra clasificación va a ser en dos etapas. Primero en castellano y luego en inglés. Y van a ver que particularmente en este caso particular vamos a tener una forma distinta de clasificar. Vamos a ver que hay una manera diferente de clasificar a estas funciones. ¿Hasta acá estamos bien? Muy bien. Vamos a nombrar los distintos ejes. Tengo esa función, puedo tener esta función, puedo tener esta función y puedo tener la siguiente función. Bueno, nombro todos los ejes y comenzamos con nuestra clasificación. Voy a mirar primero a esta función, a la cual voy a llamar A.
Recuerdan que para saber si esto era una función, yo iba trazando líneas verticales y tenía que cumplir con unicidad y con existencia, y si cumplía con las dos condiciones era función. Entonces, rápidamente yo imagino una recta vertical e imagino luego infinitas rectas verticales. ¿Cuántas veces tenía que cortar siempre para que sea función? 1, listo. ¿Es función? Sí. Sí, porque cumple con unicidad y existencia. ¿Es función? Sí. ¿Es función? Y acá, ¿es función? Sí. ¿Listo? No hay ninguna duda, todas son funciones, las puedo clasificar a todas. ¿Cómo las voy a clasificar? Bueno, vamos a tener en castellano 4 tipos distintos y en inglés 2 tipos distintos. Por eso les dije que era distinto, que no era exactamente igual. En castellano las funciones las podemos llamar inyectivas, sobreyectivas o suryectivas. Se utiliza más el sobreyectiva, pero hay docentes, algunos que siguen utilizando ese término. Biyectiva y por último, ninguno de ellos, nada. Lo vamos a poner así. No es ni una de estas. ¿Hasta ahí estamos bien? Claro. Esto es en castellano, en español. Como estamos acostumbrados acá. Entonces, ¿por qué tengo que darles estas dos formas? Bueno, porque a pesar de que pensemos en la materia como parte del formato del colegio bilingüe y del examen internacional, el año que viene ustedes van a ir a la facultad y muchos van a ir a la facultad de acá y se van a encontrar con esto, ¿está claro? Entonces quiero que también lo sepan. ¿Cómo clasifico? Voy a trazar ahora líneas horizontales. ¿En dónde? ¿Qué me puede pasar? Que yo tenga como mínimo, como máximo un corte. O sea, no tengo cortes o tengo un corte. 0 o 1 sería. ¿Estamos de acuerdo? Como mínimo un corte. En otras palabras, tengo uno o más de un corte. ¿Está claro? Biyectiva es que sea tanto, bi viene de 2, ¿está claro? Que sea tanto inyectiva como sobreyectiva. Para que sea inyectiva, como máximo un corte. Para que sea sobreyectiva, como mínimo un corte. ¿Cuál es la intersección entre los dos? ¿Cómo? Entonces, para que sea biyectiva, sí o sí, no, un corte. ¿Está bien? Las dos cosas a la vez. Y si tiene 0 cortes o más de 1, esto no es nada, no es ni inyectiva. ¿Por qué? Porque tiene 0, entraría acá. Pero como es más de 1, acá era máximo 1. Acá como mínimo era 1, pero tiene 0. Entonces tampoco es esto. Y como no es ni esto ni esto, obviamente esto no lo va a hacer. ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo miro. Voy a trazar rectas verticales. Fíjense. Horizontales, perdón. ¿Cuántos cortes se producen ahí? 0. Y ahora vamos a ir viendo. Y a partir de ahora, 0 o 1. ¿Qué sería esto? Inyectiva. Fíjense acá. Acá, ¿cuántos cortes? 1, 1, 1, 1. Acá, 2. Ahí 2. Acá,
2, 1. ¿Esto qué sería? Sobre, porque como mínimo tengo... Voy acá. ¿Cuántos? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa? Biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, esperen, que voy a hacer así y voy a hacer... Por último, fíjense acá. Ahí, ¿cuántos? Y ahí, ¿qué es? Nada. Bien. ¿Esto quedó claro? Tengo acá, ¿cuántos tengo? 2. Acá, 0. Para que sea inyectiva, como máximo tenía que tener 1. Como acá tiene 2, no puede ser inyectiva. Para que sea sobreyectiva, como mínimo tenía que tener 1. Como acá tiene 0, tampoco es sobreyectiva. Listo, no es nada. Es 0 o más de 1. Siempre que sea 0 o más de 1, no va a ser ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Bien? Sí. Siempre te fijas los cortes, o sea, de manera, sobre todo el eje Y, o capaz a decir de menos 1 a infinito. Muy bien, me interesa eso y eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Eso va a depender de la imagen que yo defina. ¿Hasta acá está bien? Sí. Cuando yo redefina una imagen, si yo redefino la imagen desde acá en adelante, acá corta 1 y acá corta siempre 2. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que mi función sea biyectiva. ¿Por qué? Porque una función biyectiva admite función inversa. ¿Por qué? Porque la gráfica de una inversa, entiendan esto, si yo tengo una función y tengo su inversa, lo que sucede es lo siguiente, que el dominio de la función original es la imagen de la inversa y la imagen de la original es el dominio de la inversa. En otras palabras, todo lo que veo en X en la función original, ¿en dónde lo voy a ver en la función inversa? En Y. Y todo lo que veo en Y en la función original lo voy a ver en X. Por ende, voy a tener una rotación de 90 grados con respecto a esto. ¿Está claro? Quiere decir que esto que yo veo acá, así de esta forma, en la gráfica de su función inversa, como se va a rotar, va a ser algo así. ¿Se está entendiendo? Algo así. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y qué pasa si es así? Cuando yo quiero analizar esto, acá, ¿con qué no cumple? Porque ¿qué no cumple? En este caso, acá, donde acabo de graficar, acá. ¿Y cómo se llamaba? Acá, unicidad, existencia. ¿Y acá no cumple? Entonces, siempre que vea más de un corte, fíjense, la inyectiva, acá, si la giro, no cumpliría con existencia, ¿está claro? ¿Sí o no? La sobreyectiva cumple con existencia, pero acá no cumpliría con unicidad. La biyectiva, como es así, cumple con existencia y unicidad, entonces la biyectiva, una función biyectiva, me admite una función inversa. ¿Se entiende? ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Por eso yo siempre quiero que mis funciones sean biyectivas. Y esto que estamos diciendo es muy importante. Ahora, hasta acá la clasificación en castellano. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a la clasificación en inglés. En inglés se van a clasificar de dos maneras: one to one y many to one. En otras palabras, 1 a 1 o muchos a 1. ¿A qué hace referencia esto? A
que yo voy a tener un solo valor de imagen, o sea, por cada valor de la imagen puedo tener un único dominio. ¿Se entiende? Entonces, miren acá. ¿Qué quiere decir que one to one y más. many to one? Many to one. Uno a uno y muchos a uno. ¿Estamos de acuerdo? O sea que por cada valor de i hay uno. Como máximo un valor de quién? De x. Entonces, ¿sí? Entonces fíjense acá. Por cada valor de y haya como máximo un valor de x. Acá, yo lo que estoy obteniendo por cada valor, ¿lo ven? Un único valor. Acá todos los valores de y tienen valores distintos. Esta función que inicialmente es inyectiva me acaba de decir, imagínense que este valor es menos 3. Si yo la imagen o rango digo que es desde menos 3 a más infinito, yo ahora analizo solamente para clasificarla desde acá para arriba, ¿sí o no? Y ahí dejaría de ser inyectiva para pasar a ser ¿qué? Biyectiva en castellano. Entonces, todo inyectiva y biyectiva en inglés es one to one. ¿Por qué? Porque es uno a uno, porque para cada valor del dominio, para cada valor, del rango, tengo un único valor de dominio. ¿Lo ven? Acá tengo un solo valor de dominio, por eso corto una vez. Pero miren acá. Acá. Para este valor de i, supongamos que para este valor, vamos a ponerlo bien, voy a tratar de ubicarlo ahí. Supongamos que para el valor 1, ¿sí? Si esto tuviese escala 1 a 1. Para el valor 1 de i, ¿cuántos valores distintos de x tengo? Y tengo este de acá 1, tengo este de acá 2 y tengo este de acá 3. Entonces, la sobreyectiva es 1 a 1 o muchos a 1. Exactamente. ¿Y quién más es de esta forma? Muchos a 1. La que no es nada. En este caso está muy bien que dijeron cuadrática porque es lo que grafiqué. Porque yo después, ¿qué voy a hacer? Voy a acotar el rango desde acá y se va a convertir esto en ¿qué? En sobreyectiva. Inicialmente no es nada. Y acá, ¿cuántos valores distintos del dominio tengo para un valor de la imagen? Bueno, entonces, vamos a decir lo siguiente. Que en este caso, esto, ¿qué es? ¿Cuál? One to one. Lo pongo así, ¿sí? ¿Listo? Esta, y esta. O sea, siempre es nada y sobreyectiva es many to one y la otra. Inyectiva y biyectiva es one to one. Siempre. O sea, la puedo analizar por. Siempre. Lo analizás en castellano y haces la comparación con inglés. Pero vos fijate que nosotros en castellano en cuántas partes distintas. ¿Y en inglés? Eso no es más. Cambia algo. ¿Cómo? Cambia algo. No cambia nada, pero si vos vas a estudiar si vos vas a rendir un examen internacional, ¿cómo lo vas a tener que pensar? En inglés. Y si vos el día de mañana o este año haces un ingreso a una universidad de acá, ¿cómo lo tenés que pensar? Bien. Lo bueno es que la cabeza de usted se va abriendo y va pensando de las dos maneras, ¿está claro? Pero lo que decía es que no es como que en el inglés no falta información. No varía nada. ¿Por qué? Está bien la pregunta, ahí te la entendí. ¿Por qué no va a variar nada? Porque esto que yo tenía antes acá, que inicialmente era inyectiva, cuando yo redefina la imagen de acá a más infinito, va a ser biyectiva. Las inyectivas las puedo convertir a todas a biyectivas. ¿Y por qué? Porque yo dije que quería llevarlo a... las quiero llevar a encontrar su función inversa, que era lo que me permitía la biyectiva. Las que no son nada, al redefinir el dominio a partir de acá, miren, si yo la imagen a partir de acá, a partir de y del vértice, desde acá, ¿se ven?
se vuelven sobreyectivas. Entonces, las convertimos también en dos después. ¿En qué las convertimos? En biyectivas y en sobreyectivas. Las biyectivas, todas las biyectivas van a admitir inversa y las sobreyectivas inicialmente no, pero puedo ver si encuentro la manera de que aunque sea una parte, yo la pueda hacer de esa forma. Y después voy a dividir las que puedo y las que no hay manera de que yo pueda. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva lo que hacen es, lo que nosotros pensamos primero una manera, lo achicamos para después hacer este trabajo, lo hacen todo de una. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Ya vi por el algo? Sí.